les vamos a proponer un tiempo de oración previo a comenzar, donde vamos a tener en esta oportunidad solamente dos ponentes, porque también la tercera ponente, conferencista, nos avisó esta mañana de que estaba enferma, entonces no va a poder participar. Pero decidimos seguir adelante con el programa de esta manera. A Mariel de Cava de Argentina le puedo pedir que pueda tener un tiempo de oración para abrir este primer encuentro de Redime del 2025. Oramos. Dios de toda gracia, de toda ternura, de toda misericordia. Le damos infinitas gracias por esta posibilidad de encontrarnos en este tiempo, en este espacio, atravesando todas las distancias geográficas y unidas en tu mismo espíritu de vida plena. Te pedimos humildemente que nos acompañes, que bendigas este tiempo, que bendigas los desafíos de cada una de nuestras tareas, de las tareas de nuestras comunidades, de nuestras iglesias. Sé con nosotras, sé con nosotros, quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, querida Mariel. Y les comparto que la, la temática que estamos pensando y que hemos desarrollado tiene que ver con el tema de la misión. Y desde ese lugar hemos pensado en, en dos hermanos. Eran tres, pero por la razón que le dije van a ser solamente dos. Y al primero que le vamos a estar pidiendo eh, que haga eh, la primera apertura de la conferencia es al hermano Ediberto, que le estaremos solicitando a Marta, a la pastora Marta Vandenverde, si puede ella hacer la presentación de Ediberto y luego sí escuchar la conferencia. La idea sería, les cuento un poquito, unos 20 minutos para Ediberto, luego para el segundo ponente que va a ser Felipe, que la vamos a presentar oportunamente, otros 20 minutos, y luego un trabajo en grupo que estará coordinando Claudia Lombardo, y luego de esos 20 minutos de grupo, un plenario final. Esa es más o menos la dinámica. Estamos pensando en que nos llevará una hora y cuarto, una hora y media como máximo de reunión. Así que, Marta, ¿podés hacernos el honor de presentar a Heriberto? Buenos días, gracias. Les comento, una bendición compartir con todos y todas esta mañana y esperando que la gracia de Dios se mueva en nuestras vidas al aprender. Les presento al doctor Ediberto López Rodríguez, que es catedrático emérito del Nuevo Testamento y griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Es ministro ordenado de la Iglesia Metodista de Puerto Rico y ha pastoreado varias iglesias en su país natal y en los Estados Unidos. Además, tiene una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ediberto también estudió en el Seminario Union de Nueva York, una maestría en Sagrada Teología, y en la Universidad de Drew en New Jersey, un doctorado en literatura del Nuevo Testamento. Ediberto ha contribuido con varias revistas de educación cristiana y con la revista Ribla en Latinoamérica. También culminó sus estudios en leyes en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, lo que le ha llevado a practicar la abogacía. Es para nosotros una bendición poder tener al doctor López Rodríguez esta mañana con nosotros. Gracias, Marta. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Todo el mundo me escucha bien? Ok. Déjenme, Perfectamente. déjenme poner mi reloj que me diga cuando terminó el tiempo. Mire, Dios les bendiga mucho. Les agradezco la invitación. El hermano Paolo Roberto García y la hermana Marta han sido muy gentiles. Se han comunicado conmigo constantemente
y la comunicación ha sido muy efectiva, ¿verdad? Porque los emails, el WhatsApp y ahora viéndonos caminan. Yo quisiera comenzar con las palabras de alguien que no es bien visto en muchas de nuestras iglesias, pero que me parece que nos da una pista de el tema de la misión y el lugar de la misión, ¿verdad? Dice Bad Bunny, ella se ve bonita, aunque a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de su orilla pareciera champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro, aunque se pueda respirar, las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Se oye al jíbaro llorando, otro más que se marchó, no quería irse paulando, pero el corrupto lo echó y no se sabe hasta cuándo. Son unas palabras hermosas, la primera vez que yo las escuché. No les niego que se me conmovió mi alma y mi corazón. Y luego cuando empecé a escuchar a mis nietos cantar eso, pues me conmoví más porque los poetas saben cosas de Dios que a veces a los teólogos y a los pastores se nos escapan. Y yo quisiera comenzar con esta lectura que es con la que pienso eh, tramar el tema del contexto de la misión. Pero también quisiera recordarles un cuento de Fyodor Dostoyevsky en la obra Los hermanos Karamazov de la muerte del pastor Aliocha. Aliocha le pidió del pastor del Stare Zósima, le pidió a Aliocha que estuviera con él en su muerte. Y usted sabe que cuando la gente se está muriendo, su última voluntad, ¿verdad? En la Biblia, esto se convierte en un género literario, el testamento, la persona que está muriendo entra y sale de la presencia de Dios según entra y sale de la vida de, del mundo. El Stare Zósima le dijo a Alyosha que se marchara del monasterio, que se fuera al mundo, pero le dijo algo más. Le dijo, veise un santo en el mundo. Esto se escribió como en el 1880, un poco más de 100 años antes. Juan Wesley, nuestro padre espiritual, había dicho que no había santidad que no fuera social. Por lo tanto, lo que Dostoyevsky entendió muy bien es que de alguna manera, sí, lo que se va a hacer como misión y lo que se va a hacer como tarea medular de los y las creyentes tiene que ser con conocimiento de la sociedad en la que se va a hacer y como una respuesta sanadora a dicha sociedad. Por lo tanto, la primera pregunta que yo quisiera hacer es, ¿cómo podemos describir esto de la misión en el Caribe? Entonces, mire, claro que cuando nosotros hablamos del Caribe, especialmente los que vivimos rodeados del mar Caribe, pues nos damos cuenta que es una distinción geográfica, pero mucho más que eso. Realmente, eh, yo quisiera usar los conceptos de un sociólogo latinoamericano para explicar lo que es el Caribe brevemente. Hay muchas cosas que yo quisiera decirle al Caribe, pero tengo 20 minutos. Y lo primero que quisiera plantear es que el encuentro violento que ha habido aquí desde que llegaron los primeros europeos hasta cuando llegaron los americanos en 1898, ha creado un tipo de identidad que yo quisiera llamarle la colonialidad del ser. Los caribeños, en su gran mayoría, estamos afectados, seamos puertorriqueños, seamos dominicanos, haitianos, cubanos, México ahora, o los países de Centroamérica que tienen el Caribe, allá Venezuela, Colombia, Guyana, los que tienen el Caribe alrededor, tenemos la presencia del imperio y la colonia a la vez. Y esa relación del imperio y la colonia nos ha dejado marcas en el ser. Y en el caso nuestro, de los puertorriqueños, pero también yo fui pastor de una comunidad dominicana 10 años, ¿verdad? Así que yo eh, aprendí muchísimo de la comunidad dominicana. Me di cuenta que la colonialidad del ser se manifestaba
en que los primeros conquistadores de nuestro Caribe habían vivido con musulmanes y africanos del norte por 800 años. Por lo tanto, no tenían problemas con la misoginia. Y por lo tanto, si ustedes vieran a mi padre es un hombre blanco, rubio, y yo no soy blanco, rubio como mi padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos mulatos, somos mestizos. Y esa es una marca del lugar en que se hace teología. Y claro, ser mestizo y ser mulato tiene unas implicaciones enormes. No es lo mismo allá en el norte, donde ahora están pasando una ley de un idioma primario, el inglés, y donde hay un proceso de asalto a todo lo que sea mulato o mestizo que hable en español en el norte de Trump, a la situación nuestra acá en el Caribe. Esta situación de mulatez y mestizaje ha creado en nosotros una colonización del saber. Nosotros entendemos el mundo a la luz de lo que ese choque entre una sociedad agraria de la antigüedad que tenían los indígenas o las sociedades que tenían los africanos agrarias al encuentro con la sociedad agraria española feudal que le impone un modo de producción y que viene a América en medio del mercantilismo. A todo eso viene la revolución industrial, el surgimiento del capitalismo, y se afirman en el Caribe una forma de ser. Es una forma de ser clasista, es una forma de ser capitalista y ahora la posmodernidad. Y muchos de nuestros estudiantes hablan de la posmodernidad como algo positivo. Yo lo único que le veo de positivo es que está en flux toda la discusión y no hay ningún relato que lo pueda explicar todo. Pero de ahí en adelante a mí me preocupa mucho porque no está claro qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, qué es lo que es justo y qué no es justo. Eso no está claro. Y por eso hay candidatos en Francia que eran filósofos de la posmodernidad, que son candidatos electorales en los partidos de extrema derecha. Pero la colonialidad del ser de esta mezcla de pueblos europeos, africanos, indígenas y otros grupos que se han encontrado aquí, también se convirtió en una clase, en una colonialidad del saber sobre una sociedad de clases. Y se creó una sociedad de clases entre los criollos y los grupos que no pertenecían a la élite, con todos los valores de quién es persona y quién no es persona, y quién vale más y quién vale menos, y quién no es persona. Y eso nosotros lo enfrentamos todos los días en nuestra iglesia. Número 3, esa colonialidad del ser produjo una colonialidad del saber en términos del género. Y vino a nuestra América una señal muy marcada del patriarcado. Gracias a Dios en esta reunión hay muchas mujeres, pero todas estas mujeres saben lo que implica una sociedad patriarcal. Cuán difícil es a una mujer escalar en la sociedad, cuántas cosas tiene que hacer mejor para llegar a lo mismo que un hombre con menos facultades podría llegar. Y entonces a eso se le suma el racismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, mi abuela le preguntó a mi madre que porque yo era moreno, ¿verdad? Y eso ya significaba que yo era menos que lo que ella pudiera pensar, porque ella era una mujer blanca y su hijo era un hombre blanco, y yo era menos persona, o era no persona muy seguramente para ella. Y eso lo vivimos todos los días, el racismo en nuestro Caribe. Vivimos la violencia del color en nuestro Caribe. Vivimos la negación de nuestra herencia indígena o nuestra herencia africana. Una negación tremenda. Y todo el mundo está tratando de blanquearse porque hay que mejorar la raza, decía mi abuela, mi otra abuela, la que era africana. Entonces a esto hay que sumarle un tercer piso en el saber, que es el piso del género. Y a nosotros nos han manufacturado una idea de que el género es una familia de papá, mamá y los nenes. Ni siquiera la Biblia es así. En la Biblia Jacob tiene 4 mujeres, imagínense. Es un orden patriarcal y se habla de los monarcas de Israel
con 60 mujeres o con 300 concubinas. Una cosa terrible que para nosotros sería completamente inaceptable. Y yo siempre he dicho que Jacob no era muy evangélico, el Jacob que aparece en los relatos bíblicos. No obstante, nosotros cargamos con una ideología de género donde hay violencia contra cualquiera que se salga. Y pues la iglesia metodista unida ha habido una discusión. Y todos los que pensábamos que debía haber una iglesia tolerante, que aguantamos calladitos allí, mientras el heterosexismo imponía su línea por generaciones, ahora hemos tenido que aguantar cómo los heterosexistas nos han dividido nuestra iglesia y nos las han colapsado económicamente porque no están de acuerdo. Fíjense todo lo que hay en la situación que afecta nuestra forma de entender la realidad. Bueno, y a esto se le suma la colonialidad del hacer, ¿verdad? Y Peter Berger, en el libro de El dosel sagrado, explica cómo se hace la identidad, ¿verdad? Hay un grupo, una élite de poder que monta un sistema escolar, un sistema de comunicación que le impone una forma de ser que garantiza que las personas que se conducen como esa forma de ser van a ser premiados y aceptados, y el que enseña lo contrario es marcado con un sello de desviado social, desviado social. Y Chomsky le llama a esto la manufactura del consentimiento. Y mire, en la manufactura del consentimiento, la colonialidad del hacer ha hecho que en nuestros países haya una cantidad de violencia racial enorme. En Puerto Rico, yo les diría a ustedes que la Corte Penal, el Tribunal Criminal, el 80% de los casos que ve es de puertorriqueños afrodescendientes. En las cárceles en Estados Unidos y en Puerto Rico, el 80% de la gente que está son afrodescendientes. No se crean ustedes que los afrodescendientes están torcidos. Es que el sistema está hecho para eso. En cuanto a el hacer entre los hombres y las mujeres, en México, todos los meses hay 100 mujeres asesinadas por sus compañeros. Y el México comparte el Caribe, en lo que Donald Trump le llama ahora el Golfo de América. En México, el 30% que va a un tribunal a alegar que ha sido discriminado es una persona de la comunidad LGBTQI. En Puerto Rico, el año pasado, hubo 28.000 casos de violencia doméstica. Hay mujeres que son patriarcas, 2.000 de esos casos eran mujeres dándole a un hombre o agrediéndolo, pero 26.000 eran un hombre contra una mujer. Así que dentro de este cuadro muy breve que yo le he pintado de la colonialidad del ser, del saber y del hacer del Caribe, que está marcado por la invasión española, por la invasión francesa, por la invasión holandesa, por la invasión británica y ahora por la invasión norteamericana, que en el caso nuestro es una cosa diaria, pero que para los panameños es inminente. Es inminente. Pues nosotros tenemos una serie de cosas que hay que tomar en serio cuando vayamos a hacer la misión. Déjenme hablar un poco de Donald Trump, porque no podemos hacer misión sin tomar en cuenta a Nabucodonosor. Lo mejor que hay en el libro de Daniel está en el capítulo 5 y dice así: Nabucodonosor se murió. Ahora, Donald Trump y la gente que está detrás de él tiene serias implicaciones para el país, porque es una ideología de quién es persona y quién no es persona. Y ellos han declarado a los latinos y las latinas no personas. Y esto se viene construyendo en Estados Unidos hace rato. Hace rato, cuando yo era estudiante doctoral en Drew University, un pastor metodista blanco me trató con discriminación racial y yo lo confronté y me lo tuvo que admitir. Me tuvo que admitir que había sido un dicho racial. Y yo era pastor de una iglesia anglo y una iglesia hispana, y con los anglos yo tenía que estar curseando todo el tiempo con mi mano, con la violencia racial que ellos hacían.
Y eso era en la iglesia, imagínense fuera de la iglesia. Y hay un buen artículo en la BBC de Londres de hoy de un crítico cultural de nombre Giraud. Y Giraud dice que lo que está sucediendo en Estados Unidos es la cultura de la crueldad. Y esa cultura de la crueldad tiene 530.000 personas que Donald Trump va a montar en un avión y los va a devolver al Caribe. Y en el Caribe no hay espacio económico para ellos y para ellas. Y ya vimos 300 en la cárcel de Bukele, cómo los trataron como animales, como perros amarrados, alegando que son criminales, porque Donald Trump decía que se van a comer los gatos, se están comiendo los perros en una ciudad de Estados Unidos. Donald Trump la ha emprendido en una guerra tarifaria que sabrá Dios qué implicaciones económicas tiene para México y tiene para el resto del Caribe. Y Donald Trump ha dicho que está preparando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para tomar el canal de Panamá. Donald Trump y Biden, el viejo Biden, y no hay nada malo en ser viejo, pero es malo ser viejo y ser injusto. Han tenido un bloqueo que nunca le hicieron a Alemania Oriental contra Cuba, un bloqueo contra Venezuela y un bloqueo contra Nicaragua, porque en la mentalidad norteamericana del patio trasero de Estados Unidos en el Caribe no se puede diferir de las políticas imperiales. Claro, ese es el lugar donde nosotros hacemos teología y hacemos pastoral. Y mire, lo peor de todo eso es que la mayor parte de nuestros feligreses están de acuerdo con todo eso. Cuando yo menciono estas cosas en el púlpito, en la puerta de la iglesia, la gente cae y no me da la mano. Y esto es muy serio, pero no se puede tapar el sol con la mano. Hay que mirar la realidad. Mire, nosotros tenemos en Estados Unidos la entrega del poder político, que era un gobierno republicano donde habían 3 sectores en pugna a una oligarquía empresarial. Y el jefe de esa oligarquía se llama Elon Musk. Y ayer le estaban explicando a Elon Musk, por más que lo negaran, cómo iban a ir a la guerra con China. Imagínense, un país que tiene armas nucleares. Dice Donald Trump que no se puede guerrear con Rusia porque nos vamos a quemar unos a otros. ¿Y ustedes creen que Estados Unidos va a quemar a la China y que la China no nos va a quemar a todos nosotros igualmente? A mí me preocupa mucho esto. Me preocupa y me quita el sueño. Pero no es cuestión de preocuparse, es cuestión de ocuparse. Es cuestión de ocuparse. Así que esta breve descripción tan pesimista que yo le he presentado en este momento dado, me vuelve a la canción del Conejo Malo que decía, quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no sueltes tu bandera ni sueltes el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No sueltes la bandera ni olvides el Lelolai, que no quiero que hagan contigo. Y ahí termina la canción como un lamento, es un lamento colectivo en el Antiguo Testamento. Pero frente a esto, yo me he preguntado, y claro, la Biblia está llena de relatos de esperanza y relatos de llamamiento. Mire, yo, si tuviera más tiempo, pues bregaba con más pasajes bíblicos, pero voy a pasar por encima de 2 pasajes bíblicos rápidamente, para uno tener un paradigma de la misión. El primero es Génesis 12. Es la primera historia de comisión que hay en la Biblia. Dios llama a una persona de Harán de los Caldeos y le pide que luego de toda esa historia de maldición que hay desde Génesis 12 a Génesis 11, construya una sociedad donde sea bendición. Obviamente los judíos de Palestina no son eso, porque para el pueblo de Gaza el ejército de Israel es una maldición diaria. Obviamente no. Pero claro, nosotros leemos eso no como judíos, sino como cristianos. Y como cristianos, si nosotros nos dejamos interpelar por la Escritura como palabra de Dios, parece que donde quiera que el ser humano esté en pugna con Dios, Dios nos invita a nosotros a que hagamos un proyecto no de maldición, sino de bendición, donde quiera que haya la violencia de Caín,
Hacia Abel a nosotros nos toca trabajar y luchar por la paz y por la justicia, donde quiera que haya un mundo de corrupción social o de corrupción espiritual, a nosotros nos toca construir un mundo más allá del diluvio, ¿verdad? Y donde quiera que la hibris humana crea que puede destronar a Dios, a nosotros nos toca poner al ser humano en su lugar y celebrar entonces la diversidad de ser español, ser indígena, ser africano. Ahora, el segundo relato que yo quiero traer aquí es el de Marcos 3. Es un relato precioso. Jesús sube al monte y en el monte Jesús llama a los que él quiso. Me encanta esto. Yo soy un metodista medio presbiteriano. Digo que en el caso mío, a mí Dios me escogió. En el caso de todos los demás metodistas, ellos le dijeron que a Dios que sí, pero yo no. Yo tuve que decirle que sí de entrada. Ahora bien, a mí lo que me interesa, y se me está acabando el tiempo, lo estoy consciente porque me acaba de sonar el teléfono, es que en Marcos el Señor le da una comisión específica a sus discípulos, a sus primeros discípulos. Y yo quisiera mirar algunas de las cosas que el Señor los manda. El Señor les manda a sanar enfermos. El Señor les manda a predicar. El Señor les manda a que estén con Él. Y el Señor les manda a que echen fuera demonios. Ahora, yo quiero mirar solamente algunos de estos aspectos. Me parece que una buena misión tiene que partir de la premisa de estar con Cristo. Es el viejo himno que dice, oh, yo quiero estar con Cristo, quiero oír su voz, dulce voz, meditar en su palabra y siempre ir en pos de Él. Si no estamos con Cristo, nos va a ser muy difícil la misión en este contexto que yo le he planteado a ustedes. Número 2, a nosotros nos toca ser agentes sanadores, sanadores de la violencia racial, del patriarcado, de la homofobia, de toda esta construcción social que se ha hecho en nuestro Caribe. Número 3, echar demonios. Y déjenme plantearle, y con esto cierro. Me gusta mucho Marcos 5. Jesús le pregunta al poseso, ¿cuál es tu nombre? La Biblia de ustedes dice legión. Y ustedes piensan que son muchos demonios. No, no, no se equivoquen. La legión eran 1000 soldados romanos. Aquel hombre tenía el imperio metido por dentro. Y el imperio metido por dentro es el que ha producido toda esta violencia racial, es el que ha producido todo este patriarcado y toda esta homofobia. Y si nosotros participamos y nos sentimos de alguna manera enajenados de las mujeres, enajenados de las personas de minoría sexual o de algún tipo de violencia racial, es porque hay que saber cuál es el nombre del poder. Y claro, Jesús nos mandó a echar fuera el poder. Y claro que hay un cuento judío de cómo se echan los poderes, pero se me ha acabado el tiempo. Déjenme cerrar esto y hacer un resumen. Mire, nosotros y nosotras no podemos hacer misión sin saber en el contexto que nos toca hacerla. Yo le he planteado una descripción muy breve del Caribe. Número 2. Dios es el que llama a la misión, sea a Abraham o sea a los 12. Y claro, la pregunta fundamental en este contexto del llamamiento es, ¿quién oirá el llamamiento y le dirá al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí? Y la próxima pregunta, si nosotros no oímos ese llamamiento, ¿quién lo hará? Y la tercera pregunta, si nosotros oímos el llamamiento, ¿para cuándo lo vamos a tomar en cuenta? ¿Verdad? En nuestro país hay un dicho que dice, no es para mañana lo que puedes hacer hoy. Ahora yo quiero cerrar con lo que empecé. Dice, aquí nadie quiso irse. Quien se fue sueña volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra iba luchando, una que no se dejó, no quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no se sabe hasta cuándo. Y entonces vuelve el poeta y dice, quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan. No sueltes la bandera, ni olvides el de Lolay, que no quiero que hagan contigo
lo que le pasó a Hawái. No sueltes la bandera, ni olvides el Lelolai, que no quiero que hagan contigo. Amén. Gracias y paz. Muchas gracias, estimado Alberto. Este, el entramado entre la poesía y, y la teología, ¿no? Que siempre despierta nuevas metáforas y posibilidades de pensar de otras maneras. Queremos seguir eh, reflexionando, como les decía anteriormente, nuestra hermana Cristian de la Rosa, que es oriunda de México, pero está en Estados Unidos, lamentablemente no va a estar participando. Y nuestro tercer expositor es nuestro hermano pastor Felipe Esteban Rojas Cortés, con, que tengo el agrado hoy yo de presentarlo. Él es sociólogo, presbítero de la Iglesia Metodista de Chile, tiene estudios de sociología, teología y educación, con experiencia en planificación en temáticas de justicia social, derechos humanos, teología en espacios públicos, migración y refugiadas. Ha sido coordinador nacional de programas de sitio de memoria en convenios con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, coordinador de programas nacionales de Conexio y UNCOR sobre migración, refugio y justicia social, activista de derechos humanos y de organizaciones ecuménicas ligadas a la justicia social. Bueno, ha sido expositor y participante tanto en Chile como en distintos países de América Latina y de Europa. Actualmente es secretario eclesiástico de la Iglesia Metodista de Chile, capellán de una escuela allí también en Chile, y es también, está en la Fundación Educacional Ana eh, Sotele Clark, allí también está como capellán. Además, integra a nuestro equipo docente de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, dentro de la Facultad de Ciencias de la Región. Está en la diplomatura en, en, en Pastoral de Educación, en el núcleo de Sociología, y recientemente fue nombrado por el Concilio Mundial Metodista para ser parte del Comité Social Internacional del Concilio Mundial Metodista. Y también, con agrado, ha sido también nombrado como director de vinculación y extensión de la Facultad de Ciencias de la región justamente de UCEL. Así que nuestro lazo con Felipe viene por, por varios costados. Tiene que ver desde la amistad, pero también tiene que ver con las posibilidades de compartir experiencias y proyectos. Así que para mí es un agrado, un gusto que pueda compartir este tiempo, Felipe. Todo tuyo, Felipe. Igual que Ediberto, pensamos en unos 20 minutos. Muchas gracias, mi querido amigo y hermano Fabián. Muy buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes. Saludos desde aquí, desde Santiago de Chile, donde el verano todavía nos asedia. Hay días que tenemos como máximo 31 grados y otros días como máximo 38 grados aún. Así es que con un calor bastante seco, pero ahí sobreviviendo, como dice Víctor Heredia, sobreviviendo. Bien, estaba tomando algunos apuntes de lo que habló el profesor Ediberto, tomando apuntes con mi lapicera de Usel, muy metodista, sí, siempre. Y también, como se dice acá en Chile, me ganó el quien vive, pero también tengo la misma intención de comenzar con con una letra de un poema que se hizo canción en realidad, pero me gustaría que se hiciera la reinterpretación hacia como lo que pudiéramos conciliar y ambientar quizás como una poesía que
haciendo el mérito del Cance Vínculos con Cantares, como que hace el cristiano con su identidad metodista, lo que hace el ser humano con su forma identitaria de concebir la iglesia metodista y el movimiento metodista. Es decir, lo que nosotros le pudiéramos, debiésemos o quisiéramos cantarle al movimiento metodista. Y es un poema de Mario Benedetti que dice así: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Vuelvo a decir el coro, la parte principal: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Lindas palabras que se pudieran expresar y que todos aquellos que amamos el cristianismo, que amamos el movimiento, la tradición y la historia metodista y la historia y nuestra tradición wesleyana, pudiéramos quizás reinterpretarla e interpretarla como una parte de nuestra cotidianidad. Ahora, cuando hablamos un poco de los contextos latinoamericanos, cuando hablamos un poco sobre lo que nos acontece, lo que nos sucede como una América Latina golpeada, vinculada directamente e históricamente con movimientos expansionistas de explotación, con asuntos que tienen que ver con la conquista, que pudieron provocar incluso pactos de dominación, al igual que vivió el Imperio Romano junto con los pueblos que asediaban en ese tiempo la Pax Romana, pero aquí teníamos asuntos de pactos de dominación, es decir, una sobrevivencia extremadamente cruel y añadida a una violencia cultural y sociocultural de invasión total y totalitaria. Son dos cosas: total y además totalitaria. No solamente llegaban acá con un asunto de involucrar un nuevo lenguaje, sino que además de un absolutismo y una totalidad que tenía que ver con generar una unificación tremenda que se pudiera generar en una fortaleza extrema e impermeable. Es decir, sea como sea y cuáles sean los medios, hay que conquistar y hay que exterminar cualquier indicio de rebeldía o de situaciones que pudieran provocar la desestabilización social de un imperio que se vino a instalar aquí en nuestra América Latina. En nuestra América Latina, y lo digo así, nuestra, no de ellos, nuestra, hasta el momento. ¿Ya? Entonces, desde ahí empezamos a vivir aspectos como la desigualdad social. Si es que yo pudiera hacer un análisis rápido y ustedes me pudieran contar, quizás el 99,9 o quizás todos podría decir: en vuestros países sí existe desigualdad social. Estamos viviendo tiempos de desigualdad social tremendamente agudos y críticos. Este fenómeno no solamente viene agrandándose, sino que además viene acentuándose. Se acentúa directamente en medio de una revisión social o sociopolítica que pudiéramos añadirla desde una perspectiva incluso neomarxista o marxista general, donde decimos que hay una repetición de la historia donde los gobernados están en contra de los que gobiernan, los explotados en contra de los que explotan, los imperios están tratando de avasallar los pueblos y las minorías. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo de desigualdad completamente acentuado, lo que acrecenta también asuntos que se relevan de ellos: la pobreza, la exclusión. Aquí entendemos que la élite tiene mucho poder y los que tienen mucho poder son muy pocos y los que no tienen poder son
muchos otros tantos donde podríamos aplicar la teoría del centro y periferia. Resultado en nuestra América Latina, queridos hermanos, queridos amigos, es un acceso totalmente limitado a derechos sociales y derechos civiles como la educación, como la salud, como los servicios básicos. Por lo tanto, sería tapar el sol con un ojo, o pretenderíamos tapar el sol con un ojo, si es que no creemos que se está tratando de perpetuar. Hay un sistema, hay una teoría, hay una dinámica, hay una intencionalidad de la élite de mantener y perpetuar la pobreza, mantener las periferias, mantener los accesos limitados para que se mantenga el poder. Eso es lo primero. Entonces, hay una intencionalidad de la élite que quiere mantener exclusivamente el poder y ese poder se va a mantener a través de símbolos, de leyes, a través de intencionalidades políticas, pocas voluntades políticas, crear procesos de desconfianza a las instituciones con tal de mantener y la movilidad humana se ha acrecentado de tal manera que ha creado crisis polifacéticas, crisis policulturales en diferentes partes de América Latina y de América del Sur. También en América del Norte, obviamente, como lo decía también el profesor. Los movimientos mixtos, los movimientos que han generado etnocentrismo dentro de las propias comunidades donde vivimos. Cuando hablamos de etnocentrismo, es cuando decimos que creemos que nuestra cultura es mejor que la del otro. Por lo tanto, desde ahí se va creando una imposición para que el otro adapte mi cultura y no se cree una vinculación ni una relación sociocultural. Entonces, esto va creando una desadaptación en la disociación entre quienes conviven y viven en un mismo espacio y en un mismo territorio. Ahora, consideremos que las migraciones muchas veces son forzadas, en la mayoría de los casos. Son personas, son familias que tras ser víctima de asuntos, de experiencias que han forzado el poder tomar la determinación de dejar sus casas, sus países, sus familias, porque su vida y su seguridad corren peligro. ¿No? En tercer lugar, tenemos la crisis de política y gobernanza que ha creado una inestabilidad sociopolítica en toda América Latina. Aquí hemos visto que en los últimos 50 años hemos vivido situaciones bastante tristes donde hemos vuelto a encontrarnos con las cicatrices del pasado y donde nos damos cuenta que en realidad en el día de hoy no se ha podido volver a obtener la idea central que es recuperar lo que en un momento se perdió o recuperar las confianzas o retejer las confianzas. Tampoco han habido procesos de restauración de justicia. Por lo tanto, tanto los golpes militares, las dictaduras en América Latina, en el Caribe y en otros lugares han generado una plena desconfianza en el día de hoy y eso ha provocado una inestabilidad política generalizada. Aquí en Chile hace poco estuvimos conmemorando los 50 años que se exterminó porque se exterminó en realidad a través de una dictadura militar a un gobierno que había sido elegido democráticamente, el gobierno de Salvador Allende. Y han pasado más de 50 años y aún hay heridas, aún hay personas desaparecidas, aún hay personas que no encuentran sus cuerpos o no saben dónde están. Y eso ha provocado heridas que se mantienen en el presente y que no solo son heridas
del pasado. Por lo tanto, eso ha generado que las crisis democráticas, las crisis de gobernanza hayan incidido en que no podamos tener políticas consolidadas en nuestros países. Políticas consolidadas con movimientos sociales que han tenido cada vez más prestigio y además más incidencia en nosotros. O sea, las políticas antiguas, los partidos políticos, los movimientos políticos que eran más tradicionales y más clásicos, hoy han perdido un poco su vigencia, y los movimientos sociales, estos movimientos que emanan de acuerdo a una experiencia de una persona o experiencia de un grupo de personas, se han transformado en movimientos que tienen muchas más fuerzas que los políticos tradicionales, que los movimientos políticos tradicionales. Bien, ante todo eso, vamos a decir, América Latina vive un pluralismo cultural porque hay una mezcla de muchas cosas, no solamente una mezcla de símbolos, sino que una mezcla de identidades, una mezcla de lenguajes, una mezcla de miradas, una mezcla de historia, una mezcla de experiencia y también de roles. Eso es algo que nos genera una vulnerabilidad a medida en que lo podemos hacer desde una mirada holística. Somos aún un continente y un espacio territorial muy vulnerable, porque tenemos una seria crisis de identidad en cuanto hacia dónde pretendemos ir, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en que en el mismo continente o en el mismo lugar territorial de Sudamérica tenemos países gobernados por la extrema derecha o países alineados a otros movimientos sociopolíticos de los cuales tampoco se ha podido proyectar situaciones civiles y mejoramiento de la seguridad. Ahora, el terrorismo social, sumado al terrorismo estatal, también provoca una lucha permanente de clases. Y esa lucha permanente de clases se ha generado por una situación donde los estados y los mismos gobernantes no han tenido las voluntades políticas para poder enfrentarlos como se debiese ser. Ahora, desde una mirada eh, metodista, diremos, ¿qué podemos realizar nosotros? ¿Qué es, cuál es nuestra misión? Siempre hablamos de la misión de la iglesia. Yo creo que la misión de la iglesia, desde esa perspectiva, sería lo primero que todo, es comprender el fenómeno social, comprender el lugar donde estamos. Hay algo que es bastante interesante en cuanto a esto, porque si bien es cierto, todos entendemos que debemos interpretar los hechos sociales, debemos reinterpretar la historia, tenemos que siempre hacer un ejercicio hermenéutico donde debemos precisar el contexto histórico-cultural donde se generan las acciones sociales y estos hechos sociales, donde se origina, en palabras y en claves cristianas, donde se origina el testimonio. Tenemos que hacer una lectura de eso, un análisis, precisar el contexto, dónde se origina el testimonio de la iglesia. Y ese originar del testimonio puede ser un origen histórico. Podemos hablar desde el mismo origen de 1492, pero también podemos hablar de otros orígenes que se van sumando a experiencias y a rupturas sociocríticas. Podemos hablar de los orígenes de nuestra propia nación, los orígenes de nuestra propia independencia, los orígenes de cómo llegó a establecerse el cristianismo y el metodismo como un movimiento sociopolítico, social, religioso y una tradición dentro de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Podemos hablar incluso desde una precisión del contexto donde se rompieron las instituciones y las bases democráticas de nuestro país y cómo eso nos ha afectado hasta el día de hoy.
Ahora, el ejercicio que hay que realizar no va a pasar solamente por precisar el origen del testimonio, porque aquí viene la siguiente pregunta. Hoy vivimos un contexto social distinto del cual se originó el testimonio. No es el mismo. Desde incluso lo tecnológico o lo biotecnológico, ¿ya? O sea, desde la misma necropolítica, desde la política de la muerte, desde la política del mal, desde los movimientos que tratan de implantarnos miedo y todo eso, bueno, hoy vivimos un contexto completamente distinto, esa nueva historia social es completamente distinto al que se generó el contexto. Veamos entonces, ¿tiene sentido desde nuestro contexto actual hacer una revisión del contexto en el cual se originó el testimonio? Hay que abrir esa puerta para vincular ambos. Tenemos claves comunes, tenemos lenguajes comunes desde el inicio del conflicto hasta el día de hoy de las consecuencias del conflicto. Sí, los tenemos. En el caso generalizado, siempre los vamos a encontrar. Ahora, ¿cuál es la clave testimonial evangélica y la clave evangélica en que entregamos aquí en base a lo que pasó y lo que pasa? Y en la clave evangélica nos va a decir también, oye, pero no piensa solamente en el hoy, también se piensa en el futuro. Y ahí está el texto bíblico, y aquí voy concluyendo con esto, el texto bíblico que nos dice, venga tu reino. Y en el contexto del venga tu reino, estamos hablando de un venga ahora constantemente. No venga para ayer, sino que venga ahora. Venga constantemente, venga tu reino ahora que nosotros estamos haciendo una revisión y precisando el contexto cultural que se origina el testimonio, pero que también hoy a nosotros nos provoca una vida, un realizar de la vida, una dinámica de vida y algo doméstico que nos ataña. Con todos estos problemas que han pasado, que pasan y que sabemos que seguirán pasando, ¿qué podemos hacer? Y ahí viene la clave de venga tu reino, ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino que tiene el metodismo como bandera de lucha, donde tiene un enfoque por la justicia social, por el bienestar de los oprimidos, por el bienestar de los vulnerados, el que desmonta opresión y mantiene la idea de la liberación constantemente, donde se vincula directamente con los derechos humanos. Es decir, el mundo debe seguir siendo nuestra parroquia, porque ahí traemos el reino de Dios. Sí, debe seguir siendo nuestra parroquia, no es simplemente, sino que es y sigue siendo nuestra parroquia. Para terminar, recordar que en esa idea eh, me tomo de un pasaje bíblico de Jesús cuando va a... Aquí no hubiera pasado esto. Bueno, hoy día nosotros tenemos otra- otro conflicto. Nosotros decimos que Dios está aquí, pero siguen pasando estas cosas. El asunto llegó, sí llegó. Jesús supo llegar. Jesús supo cómo llegar y cuándo llegar. También como iglesia debemos saber dónde queremos llegar, con quién queremos llegar, cuándo debemos llegar, ni adelantarnos ni atrasarnos, y tenemos que saber con qué vamos a llegar, con qué propuesta vamos a llegar. La propuesta se basa desde un análisis o desde una mirada en perspectiva de precisar los contextos en los cuales vivimos. Me parece que estoy en 22 minutos, Fabián. Muchísimas gracias, querido Felipe. Nuevamente gracias, Alberto. Nuevamente gracias, Felipe. Bueno,
La idea es que podamos, a partir de estos insumos y de nuestra propia experiencia, tener un tiempo de trabajo en grupo que va a estar coordinando nuestra hermana Claudia. Bueno, tenemos bajo el título de este encuentro, Desafíos Misioneros para América Latina y el Caribe, dos presentaciones que nos han dado una cantidad de ideas, una cantidad de desafíos, una cantidad de elementos para poder discutir y pensar cuáles son los desafíos actuales en cada uno de nuestros lugares específicos, ¿no? Porque a veces mirarlo en perspectiva es muy amplio, se nos escapa, pero algo podemos, algo tenemos que hacer en nuestras propias comunidades, donde seguramente muchos de estos elementos que nos afectan masivamente, globalmente o en una perspectiva más amplia, también se ponen en juego. Hablábamos de la colonialidad del ser, hablamos de la colonialidad del saber, de la manufactura del consentimiento, de la cultura de la crueldad, de lo importante que es mirar la realidad para encarar los desafíos, de la idea de ir a sanar enfermos, a predicar, a estar con ellos, de echar demonios, de cuidar a los otros. Hablamos de la violencia social y cultural, de tiempos de dificultad acentuados, de imposición, de etnocentrismo, de necropolítica, y de poder volver a mirar cuál es la clave evangélica con la que tenemos que mirar nuestros desafíos. Entonces les proponemos, nos vamos a dividir en grupos y que en esos pequeños grupos podamos discutir un poco sobre estos conceptos y nuestra perspectiva en cada una de las comunidades en las que nosotros llevamos adelante esos desafíos misioneros, esa tarea misionera, esa tarea de testimonio. Vamos a tener un tiempo de trabajo, les vamos a pedir entonces que ustedes en el grupo, alguno pueda tomar nota de esa discusión o de algunas ideas centrales, 3 o 4 ideas que después puedan presentar y sintetizar en el espacio en el que cuando volvamos vamos a tener para compartir lo que cada uno de los grupos estuvo discutiendo. Les vamos a pedir que se ajusten a algunas ideas. Paulo dice que me toca esta tarea porque soy muy cruel en el manejo de los tiempos, así que voy a hacer honor a eso y les voy a pedir que traten de, en ese espacio de discusión, sintetizar algunas ideas, las ideas más fuertes que nos sirvan de síntesis para poder compartir, para poder volver al trabajo después a compartir, ¿no? Así que cada grupo se organiza, cada grupo elige alguna persona que pueda tomar esas ideas y luego las compartimos cuando volvemos al grupo total. Perfecto, van a ser 5 grupos que van a tener que acceder ahí, le va a aparecer algo en la pantalla, los que no saben, tienen que poder acceder a ese grupo que les toca y luego abruptamente los vamos a convocar con el mismo sistema a venir a esta reunión plenaria. Tienen unos 20 minutos, así que es un tiempo interesante para poder discutir. Bien. Ahí estamos abriendo las salas. Trabajando, discutiendo, no las que más tiempo les llevó esa posibilidad de intercambio para que podamos hacer alguna síntesis y luego los expositores puedan hacer su cierre con su perspectiva. Vamos por orden, ya que estaban numerados, el grupo 1. Muy bien, Claudia, soy Dora Luz. Muy bien, Estaré dando la adelante. crónica de nuestra sala, perdón. Nosotros lo abordamos desde dos vertientes, las realidades y los desafíos. Perdón, La perdón, realidad, perdón, Dora, está grabando, ya está ok, grabando. perdón. Muchas gracias. Sí, perdón.
Dos vertientes, realidades y desafíos. Las realidades es nuestro trasfondo latino, en donde hay violencia económica, social, religiosa, las discriminaciones, y que seguimos en ese mismo contexto, tal y como lo veníamos en la conquista, eh, racismo, imposición, violencia, crueldades. Sin embargo, hay un pensamiento eh, colonial y de vasallaje en cada uno de nosotros, como si nos hubieran impuesto un chip, y eso es lo que tenemos que sacar. Ahí en la ONU a nosotros nos califica como, valga la expresión, países en desventaja, con desigualdad, difícil acceso a lo más básico. Entonces, ahí hay una movilidad forzada, hablando de lo que es la migración, donde se quieren buscar nuevas oportunidades. Pero ¿cuál es el desafío en ese tiempo para la iglesia? ¿Qué y cómo vamos a participar como voz profética con ese testimonio que es que es una necesidad impuesta para la iglesia? Bueno, pues nosotros tenemos que recobrar la santidad social, recobrarla. Ahí nosotros tenemos que encarnar en pequeñas acciones de amor los valores del reino, a recobrar en el estricto sentido de la santidad social. Hay valores que no son negociables, la libertad, los derechos más básicos del ser humano. Sin embargo, tendríamos que saber dentro de esa santidad social hasta qué punto, como esa voz profética, negociaremos los valores del reino, hasta qué punto, a dónde nos mantendremos, cuál será nuestro anclaje. Sí, hablamos de una sociedad amorosa, inclusiva, pero hay una plataforma en la que podemos eh, hacer ese anclaje y esa conexión con el contexto actual. Si bien es cierto, el testimonio y la participación de la iglesia en la vida sociopolítica del entorno es fundamental. Bien. ¿Se cortó? Mm, Me parece que perdimos a Dora, ¿no? Sobre el final. Sí, sí, sí. Sí. A ver si vuelven estos segundos, a ver. No. Bueno, pasamos al grupo 2 y si Dora vuelve le damos unos minutos para que pueda terminar, salvo que alguien del grupo 1 quiera dar alguna síntesis o alguna idea que haya quedado pendiente, quienes participaron en ese mismo grupo. Quizás como síntesis de lo que decía Dora, es esto, ¿sí? El planteo y la pregunta era cómo seguir siendo iglesias que den testimonio de este Cristo en esta tradición y teología wesleyana, en el cual podamos ser coherentes con el evangelio en el cual creemos, nuestro evangelio, diríamos parafraseando a Pablo, ¿no? Es esto básicamente, cómo no perder esa cuota de amor, de ternura, de inclusión hacia lo diverso, hacia lo plural, etcétera, etcétera. Como pensar, Gracias. hacer pensar y dejar pensar, ¿no? Perdón, Leo, muchas gracias por la No, por favor. síntesis. Entonces, completamos al grupo 1 y tenemos entonces grupo 2 unos minutos para que pueda hacer la síntesis. Bien, buenas tardes. Anny Núñez de aquí de la Iglesia Evangélica Dominicana de la República Dominicana. Bueno, en el grupo 2 estuvimos discutiendo, ¿verdad? Como no solo la política de Trump, no es que él la impuso solo, sino que viene un grupo a apoyar este tipo de política que afecta tanto a las sociedades eh, que se piensan diferentes. Pero nosotros, en fin, dilucidando sobre el desafío en que nosotros nos encontramos, en conocer cómo nos encontramos en este momento. Hacemos resaltar que pensamos de cómo surgimos desde el descubrimiento de nuestra independencia, que en esos momentos fortalecieron e implantaron una identidad, pero ahora, con tantos movimientos sociales tan agresivos, nosotros
somos capaces de pensar en dónde ha quedado nuestra identidad cristiana. Nos hemos olvidado de dónde venimos y en dónde estamos. Eso es muy importante porque con el transcurrir de los días se nos olvidan las luchas que llevaron nuestros grupos, que nos formaron aquí, por ejemplo, en República Dominicana, la metodista wesleyana, lucharon y nosotros nos recordamos en Latinoamérica hemos tenido tantas luchas precisamente por lo racial, por lo religioso sobre todo, entre tantos grupos y lo social en particular. Pero nosotros nos recordamos ahora de dónde venimos y qué es lo que debemos resaltar, en dónde estamos. Aún reconocemos nuestra identidad cristiana en medio de los conflictos sociales, pero también se levanta otro cuestionamiento. ¿Cómo vamos a resurgir y levantarnos? Porque el desafío sí nos lleva a un reto, pero entonces también nos provoca una gran preocupación de cómo vamos a enfrentar estos retos o si lo estamos enfrentando. Decíamos entre el grupo que esperamos que se explote el problema para entonces ir a sanar. Sacamos estrategias para sanar lo ya explotado, pero ahora con esta conferencia nos lleva a pensar qué podemos hacer ahora antes de que la sociedad colapse, como se ve que vamos colapsando en muchos grupos, cómo la iglesia puede enfrentar estos retos, que en medio de estos desafíos, cómo nos posicionamos nosotros como mujer, hombre o cristiano, cómo nos posicionamos en la sociedad para enfrentarlo y qué es lo que viene, cómo estamos preparándonos para lo que viene. O sea, todas estas interrogantes nos han llevado a nosotros a motivarnos, a implantar estrategias para levantar los movimientos cristianos en nuestras localidades. Muchas gracias, Ani, muchas gracias por esa síntesis. Tenemos muchas preguntas para seguir pensando, ¿no? Y tal vez llevarnos a cada uno de nuestros lugares para transmitir estas ideas y trabajar en conjunto con la comunidad. Vamos al grupo 3, entonces, la síntesis de las ideas principales. Muy bien, los tiempos se están manejando, muy cumplidores, ¿eh? Grupo Grupo 3, 3. en el grupo 3 estuvimos mi persona, el pastor Nadir Carballo y la reverenda Tania. Trabajamos ejes en base a lo que escuchamos en las presentaciones. El primero fue el de identidad cristiana y autenticidad del evangelio. Bajo ese eje estamos hablando de volver a quienes somos. El pastor Nadir enfatizó esto, fue el que lo presentó. Mucho de lo que se está viendo en la iglesia que nos está afectando es la competencia con el neopentecostalismo y la presencia pagada del neopentecostalismo que ha afectado a todas nuestras iglesias, lo cual ha llevado a lo que él llamó el fenómeno show. Se va a la iglesia no para fortalecer la identidad y escuchar un evangelio auténtico encarnado, sino para ver cuál es el show, a quién le toca hacer la pantalla del día. La reverenda Welcome eh, presenta el eje de volver a la educación cristiana y a una pedagogía transformadora con dos objetivos. Uno, entender el contexto diario de la misión, la gente con que trabajamos, qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo, qué es lo que le está pasando en sus lugares de vivencia diaria, para que entonces se pueda hacer una misión encarnada. Ella aporta de que muchas veces se está operando en las comunidades, pero no con una formación de líderes y una pedagogía transformadora, donde la gente pueda interpretar los contextos en donde están para poder vivir una misión encarnada. Yo toqué el eje del racismo, porque fue un eje que se presentó especialmente en la presentación del doctor Heriberto López Rodríguez y no lo escuché en la síntesis final antes de ir a los grupos. Eh, para mí el racismo es una clave hermenéutica y es una clave hermenéutica porque no puedes
combatir lo que está afuera sin entender lo que te está pasando adentro. América Latina ha sufrido de una psicosis de no enfrentar el racismo en nuestros propios países. Pero hablamos del racismo que viene del norte y de Europa, pero no lo enfrentamos en nuestros propios países. Una de las realidades de la última elección en Estados Unidos es que un sinnúmero de personas de origen latinoamericano o de ascendencia latina votaron por este hombre, porque no podían reconciliarse con el hecho de votar por una mujer negra con ascendencia sur de la India y ser mujer. Hablan de que los huevos, que esto, que lo otro, pura paja. No podían votar por una persona negra. Se votó por Obama en el tiempo que se votó por Obama, pero no vamos a hacer eso de nuevo. Entonces, el apelar a ese racismo colonial intrínseco eh, que hace no persona a los afros y a los indígenas y a los otros grupos, ese colorismo, y con eso quiero terminar la idea, porque eso de mulato y eso es colorismo, eh, y es muy típico en el Caribe, de hecho, todavía se maneja esa tontera, y si la iglesia en nuestra parte del mundo no lo enfrenta a nivel interno, no lo podemos enfrentar a nivel externo. Gracias. Bien, muchas gracias, obispo. Entonces vamos completando con los distintos grupos las ideas que se fueron entramando. En el chat, Dora Luz puso la conclusión que le había faltado en el grupo uno, así que también ahí podemos retomar las ideas. Tres grupos que nos dejan ideas para retomar, para revisar hacia el interior de cada una de nuestras comunidades, ¿eh? Vamos por el grupo 4, así avanzamos con las conclusiones. Perdón. Grupo 4, encargada de hacer la síntesis. Luis, ¿sos vos el que tenés que hablar? Luis Miguel de Colombia. ¿Sí? Bueno, pasamos al grupo 5 y después volvemos al 4 si a lo mejor perdimos la conexión de alguna persona. Grupo 5, que entiendo sería el último, ¿verdad? Bueno, en el grupo 5 estuvimos Marta, Aide y Maribel y nuestras observaciones fueron en base a reflexionar sobre pues lo que nos llamó más la atención, ¿no? De las dos ponencias. Y el primer punto muy interesante es observar en nosotras y nosotros mismos las colonialidades, ¿no? Porque podemos observarlas o hacer la crítica de lo que vemos, pero también decíamos, en nosotras mismas también tendríamos que hacernos conscientes, ¿no? De cómo ocurren y de cómo también podemos ejercerlas, ¿no? Y ser conscientes de esto. Esto sería un primer punto que nos pareció importante para mencionarlo aquí. El segundo sería el accionar con todo lo que escuchamos y nos llamaba la atención que las dos ponencias mencionaban el no ignorar el contexto, el ser muy conscientes de los contextos, el definirlos, el saber cómo era el contexto cuando se origina el movimiento metodista y cómo es el contexto ahorita, pero no quedarnos solamente en la reflexión ni en la observación, sino en el accionar en el accionar y en cómo estos contextos también afectan a nuestras propias comunidades. Hubo por ahí muy interesante que nos compartió la pastora Marta, donde en su iglesia en El Salvador, pues sufrieron muy en carne propia
todo lo que se está viviendo con esto, ¿no? De apresar a las maras y todo esto, y como miembros de su iglesia eh, fueron acusados de esto mismo y esto les cambia por completo su plan de iglesia anual, esto les hace tener que observar y accionar, ¿no? Entonces, esos contextos pues no son ajenos a lo que sucede, no son solo afuera, también están dentro de las comunidades que de nuestras iglesias. Y el último punto es sobre venga tu reino. ¿Cómo somos nosotras las iglesias las encargadas de que el reino de Dios venga? Y cómo esta frase de venga tu reino cobraba un sentido diferente porque no es algo abstracto que se dice como en una oración, venga tu reino, ¿no? Pero hay un nombre para lo que está sucediendo, ¿no? Venga tu reino, venga esta justicia social, venga estos derechos humanos que las personas tienen. eh, no es como, no hablamos de algo muy en abstracto, sino hablamos de algo muy específico que debe venir hacia el mundo y por parte de nosotros como comunidades metodistas. Y todo esto, estos tres puntos, pues nos permitirían como hacer una lectura de los desafíos a los que nos estamos enfrentando, pero muy orientados hacia la acción. Y pues esta sería nuestra conclusión. Muchas gracias, Claudia. No sé si recuperamos a alguien del grupo 4 Hola, para... ¿me ¿Sí? escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí, Ok. perfecto. Bueno, Claudia, yo, bueno, por acá de Colombia, nosotros estuvimos hablando desde México, Honduras y Colombia, básicamente. Muy Y bien. entendiendo estas realidades, lo primero que hicimos fue como hablar de esas realidades, desafíos, retos de cada uno de los países, entendiendo que aunque vivimos en una América Latina y el Caribe, o una América y el Caribe bastante complicada, creo que esos retos y desafíos se repiten en muchos de estos lugares. Y una de las cosas que salió en perspectiva fue el tema género, en todo el fortalecimiento de la violencia, el recrudecimiento de la violencia. En la amplitud del tema género, o sea, estamos hablando de mujeres y población diversa, en perspectiva de tantos feminicidios, transfeminicidios en los diferentes lugares y espacios, y del cómo esto se ha recrudecido también por políticas fundamentalistas que se han generado a nivel mundial y a nivel, pues en este caso, la política norteamericana. Pero también estuvimos viendo que existen esos desafíos sistémicos en toda América Latina. Entonces hablábamos de la migración, de la pobreza, de los narcogobiernos, de los narcoestados, de las economías ilegales y cómo todo esto ha permeado pues toda la cultura, toda una América en todos estos casos, incluso con desafíos transnacionales en temas económicos y culturales. Y bueno, ya hablando un poco de si existe algo en perspectiva de esperanza, vemos que existen luces, luces de las iglesias, de las comunidades en estos lugares, y esas luces, entendiendo que las comunidades o lo comunitario es lo que no ha hecho parar independientemente de sus contextos. O sea, las comunidades metodistas siguen trabajando a pesar de sus contextos que les afectan en medio de todo, y que hay ejemplos de construir y trabajar la misión, pero que a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo a pesar de todo eso, todo ese eje contextual. Y todo esto entendiendo pues que la iglesia o las iglesias no están separadas de esa realidad en la que se vive. Entonces nosotros no alcanzamos como a concluir en todo lo que hemos dialogado, sin embargo sí vemos como que, que hoy por hoy la iglesia metodista en todo su conjunto diverso que tiene, creo que sigue trabajando, sigue conectándose, pero entonces habría que preguntarse cómo nos pensamos en seguir buscando luces de lo que a veces se permea con la desesperanza, porque la desesperanza ha crecido porque quizá ya no vemos esas luces que se presentan en toda América. Muchas gracias, Luis. Bueno, tenemos una devolución bien rica e interesante
completando un poco las ponencias de nuestros expositores, ¿no? La posibilidad de volver a mirar hacia adentro y cómo esos conceptos, esas perspectivas presentadas por los expositores de hoy vuelven a ayudarnos a volver a mirar a nuestras comunidades, volver a pensar en nuestros modos de accionar, en volver a ver desde qué parámetros miramos nuestros contextos, nuestras acciones, y hay una línea bastante común en los grupos, ¿no? Esto de volver a mirar su identidad, volver a recuperar esa identidad, a revisar cómo nos afectan todos esos problemas, el colonialismo, el racismo, las separaciones, la poca posibilidad de mirar al otro desde un lugar amoroso y esta idea de el accionar, del que venga el reino. Bueno, dejamos esta síntesis de los grupos acá con todo lo que queda mucho más desarrollado por cada uno de los que hizo la síntesis de los grupos y entiendo ahora nuestros expositores tienen la tarea de hacer un cierre y eso también va a estar complicado con toda esta riqueza. La idea, Claudia, es que sería para poder más o menos ordenarnos unos 5 minutitos para cada uno. Sí, sí. Eh, Supongo vamos en el orden en el que expusieron, ¿les parece? bueno, yo quisiera, yo estoy enormemente agradecido. He tenido un día maravilloso. He aprendido mucho, tanto preparándome para esta actividad como escuchando al compañero de Chile, Felipe, eh, y escuchando a los 5 grupos. Debo señalar algunas cosas que me parecieron muy importantes. Número uno, de Felipe. Felipe dijo muchas cosas importantes, mucho análisis sociológico brillante, que ponía metáforas que explican muchos fenómenos de opresión y sufrimiento, ¿verdad? Y una de las metáforas que a mí me pareció buenísima es la cuestión de la sobrevivencia, de las víctimas. Me parece que ha habido mucho sufrimiento. Felipe se refería a la situación del golpe de Estado en Chile en 1973, pero también la cuestión de que la crisis social de clase ha creado una disociación entre los que conviven en un mismo territorio. Esa disociación que nos ha dispersado, ¿verdad? Nos ha dispersado, no nos permite unirnos para tener un proyecto histórico como pueblos, o lo hace más difícil. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho también que el origen nuestro no es el mismo de 1492, o en el caso de Puerto Rico, 1898, cuando llegaron los americanos, sino que nosotros tenemos otro contexto que me parece importante. Eh, y claro, entonces, ¿cuáles son las claves para el testimonio? Pero en los grupos me pareció importante la cuestión de la voz profética, una iglesia con voz profética. Grupo número uno. Grupo número dos, ¿cuál es nuestra identidad? Porque claro, si nosotros no sabemos quiénes somos como metodistas, pues va a ser muy difícil cómo vamos a marchar hacia adelante. Número tres, el obispo Juan, la cuestión del racismo, sin el colorismo, eso me gustó mucho. Estamos tratando de tapar la violencia que hay con el racismo. Eso me pareció importantísimo en el Caribe, muy importante. El Caribe está tratando de negar el racismo contra los afrodescendientes. Del grupo número 4, que fue el último que habló, yo lo anoté acá, me pareció importante la cuestión de los signos de esperanza. Y del número 5 de Claudia, la cuestión de el reino no como algo abstracto, sino como algo concreto y yo añadiría cotidiano, algo que se pueda vivir día a día. Así que a mí me parece que ha sido un tiempo maravilloso, le doy gracias a la iglesia, gracias a que me han permitido venir a esta reunión, a educarme con ustedes. Y me parece que hay muy buenas ideas, que me voy lleno de buenas semillas de entendimiento de la realidad. Gracias.
Muchas gracias, Ediberto. Vamos entonces a la síntesis de Felipe. Sí, muchas gracias, Claudia. Estaba tomando apuntes de lo que comentaron nuestros compañeros. Me llama la atención una palabra que se nombró y que nosotros no lo tomamos en nuestras exposiciones literalmente, pero sí estamos anclados dentro de la misma línea. El tener cuidado en estos días, cuando hacemos teología pública, con los fundamentalismos religiosos. Los fundamentalismos religiosos han creado una herida que antes no había sido abierta y tan vulnerable como hoy día. Es decir, la iglesia como ente de la religión, como representante de una religión pura, sana, la sana doctrina y todo eso, eh, se vio enfrentada a grupos minoritarios que se transformaron en voz mayoritaria y abarcaron incluso los sistemas públicos y los sistemas de propaganda sociopolítica a través de fundamentalismos religiosos que nos, vamos a decirlo así, prostituyeron de una u otra forma el Evangelio. Es decir, la buena nueva se transformó en una mala noticia, la condena, ¿ya? El condenar al otro, el decirle que el resultado de su vida es producto del pecado moral prácticamente, y ahí se aleja mucho de la palabra del Evangelio cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, quién pecó, sus padres o él, para que naciera así? Y no, no es así, la vida es así. Es así la vida, con dolores, con malestares y con lo demás. Entonces los fundamentalismos religiosos, en realidad, en vez de generar el religar, el volver a hacer de la religión algo bueno, lo transforman en algo completamente despiadado. ¿Ya? Transforman la religión en algo despiadada y casi como la dueña de la moralidad y de la sociedad justa. Ahora, por otra parte, el cuidado con los fundamentalismos religiosos es una. Por otra parte, se habla de la voz profética en los grupos y creo que la voz profética es súper importante en estos días, pero para tener una voz profética tenemos que volver a reposicionarnos en los espacios públicos. Es necesario que la iglesia metodista, los movimientos wesleyanos, quienes nos llamamos metodistas, creamos realmente que debemos transformar y se pueden transformar las realidades, no solamente la vida espiritual de las personas, de una espiritualidad ligada exclusivamente con cuestiones etéreas, sino que una espiritualidad que conlleva a la mejor vida, a la vida íntegra. Por lo tanto, para tener una vida íntegra, una mejor vida, una mejor calidad de vida, hay que denunciar lo que atormenta a la calidad de vida. Denunciar las injusticias, denunciar las desigualdades, reposicionarnos en los espacios públicos es clave para la voz profética. No solamente tomémoslo como una idea, sino que como un mandamiento, ser proféticos, no adivinando el futuro, sino que diciendo, está mal lo que estamos haciendo y vamos a terminar aún peor si lo continuamos haciendo. En ese sentido, para nosotros, los cristianos metodistas, la utopía es posible. Retejer las confianzas. La gente no cree en los movimientos cristianos, en los movimientos religiosos, por lo tanto hay que retejer las confianzas y para retejer las confianzas hay que reinsertarse en sus vidas comunitarias. Ya no somos investigadores, sino que somos parte de este proceso. Y en ese sentido, creo que hemos muchas veces mirado desde afuera tratando de comprender desde afuera lo que sucede, sin sentir lo que les pasa a las personas. Y en ese está la idea también de la misericordia, de la iglesia que vive la misericordia. Cuando somos una iglesia que vive la miseria del otro y hacemos lo posible para levantarnos de esa vida miserable que vive el otro como que si fuera propia, entonces vamos creando confianza nuevamente en las personas. Eh, el llamado entonces es ser iglesia en medio de los tiempos complejos y recordemos que la esperanza del reino de Dios
nos obliga a buscar una vida más justa, nos obliga, nos empuja constantemente. Celebramos y debemos celebrar constantemente la vida de quienes estuvieron antes que nosotros, como mártires quizás, pero no como una forma de quejarnos o de volver a sentirnos mal, sino que seguir el testimonio de ellos es celebrar la vida de quienes estuvieron antes que nosotros. Para terminar, solamente decir una parte de un sursum corda de Federico Pagura, eh, arriba los corazones, es decir, una invitación a llevar adelante todo el ímpetu. Dice, Él vendrá por sendas conocidas o por ocultos rumbos ignorados, y hará justicia a pobres y oprimidos, y destruirá los antros del pecado. Entonces, así, la iglesia verdadera, la que dio santos, mártires, testigos, y no inclinó su frente ante tiranos, ni por monedas entregó a sus hijos, ha de resplandecer con esa gloria. Que sigamos esa línea y seamos iglesia. Y eso significa ser profetas, ser confiables y llevar la esperanza de un mundo nuevo. Muy bien. Bueno, la verdad que fue una tarde llena de conceptos, de presentaciones y de desafíos. Me parece que el analizar los desafíos desde las distintas presentaciones, desde la discusión en los grupos, nos abre un montón de posibilidades a nuestros desafíos personales, a los desafíos comunitarios y a los desafíos en Sí, nuestros entornos específicos y también en nuestra región como América Latina en la que nos encontramos compartiendo muchas más cosas, muchas más situaciones que nos permiten vernos como un cuerpo general. Fabián, Paulo, ya cerramos. bien, bien. Sí, gracias Claudia, gracias. Solamente antes del último cierre, que seguramente Paulo quizás pueda No, hacer no, algunos agradecimientos, no, hay que relembrar que el obispo sí, sí, Caicedo sí, yo creo sí, que está. sí, sí. Recordaba eso, pensaba que ese era le iba a dejar al obispo Caicedo que el devocional lo hiciera como el devocional de cierre, eso le iba a pedir que en vez de solamente la oración hiciera el devocional de cierre el obispo Caicedo. Este, Algunos anuncios que siempre nos permitimos compartir, eh, para hacerlo un poco más rápido, solamente lo mando por el chat. Lo de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, esta Facultad de Ciencias de la Religión, que tiene tanto la licenciatura como la maestría en línea. Son títulos que son oficiales con reconocimiento del Estado y que tenemos estudiantes de distintas latitudes de nuestra querida América Latina y caribeña. Y también ahí mismo en el chat un libro que vamos a estar presentando que es producto de una investigación de docentes de la maestría sobre símbolos cristianos. Ahí se pueden anotar en en ese link que están allí, pueden entrar, copiar y allí ponen sus datos y el día 1 de abril va a ser la jornada donde vamos a estar presentando ese libro con los distintos ponentes que han escrito investigaciones allí. Muy interesante, tenemos unos 12 artículos publicados en ese lugar. Y una segunda y última, hay muchas cosas para contarles, pero trato de mencionar las que considero que van a ser más significativas. Visítenos en la página y ahí van a encontrar algunas otras cosas más, pero no quisiera dejar de decirle que tuvimos hace poco una primera cátedra abierta en Ricci que tenía que ver con mujer y testimonio en América Latina y Caribe, y estuvo nuestra hermana Elsa Tames, la doctora Elsa Tames, compartiendo allí
una ponencia. Y ahora, próximamente, en mayo, tendremos una segunda cátedra abierta, que se llama José Miguel Bonino, teólogo muy reconocido en nuestra América Latina y fuera de los límites de América Latina y Caribe. Y vamos a tener la presencia de Juan Sepúlveda, y esa actividad va a ser tanto presencial como virtual. Solamente ahora le estoy comentando, y quizás por a través del WhatsApp de Redimes estaremos un poco más amplificando esta información, pero aquellos que le interesen pueden ya teniendo reservada esa parte de la agenda, dado que creo que va a ser un evento donde nos va a ayudar a pensar desde la fe, desde la teología y de la misión, algo que justamente también nos acerca aún más Bien, invitamos al obispo Luis Eh, Caicedo, obispo Fabián, de Colombia. Sí, por favor. no, no, só primeiro também já vou aproveitar para agradecer a todos que têm colaborado com nós outros nisto e a equipe, pero invitar que se pueda reservar la fecha de 28 de junho em el mesmo horário. Teremos nossa segunda conferência acá de Redime e o tema será Desafios Missioneiros para a América Latina e Caribe, pistas wesleyanas para a prática latino-americana e caribenha. El reto es pegar los puntos que han sido trabajados acá y apresentar pistas y apresentar reflexiones que nos lleven a acción en la práctica en América Latina y Caribe. 28 de junio, en el mismo horario. El mismo horario que usted ha conseguido se conectar acá, porque são tantos horários distintos que não se pode falar. Pero usaremos também o grupo de Redime para lembrar das pessoas e usaremos também os e-mails que han sido cadastrados para invitar a participação. Gracias, Fabián. Bien, entonces sí, agradecemos al obispo de la Iglesia Metodista de Colombia, Luis Caicedo, que pueda tener esta última meditación de cierre con la oración final, y gracias por acompañarnos en este primer Redime del 2025. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecerles y pedirles disculpas. Estaba en una comunidad, pero como decían nuestros conferencistas, se ve en América Latina una brecha y una desigualdad fuerte, así que el internet allá no funcionaba muy bien y tocó regresar a la casa para estar en esta conferencia importante. Así que agradecerles y quisiera invitarles a que pensáramos un poco. Yo había seleccionado un texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versos del 13 al 16, que plantea un poco una reflexión a partir de un grupo poblacional. El texto dice de la siguiente manera: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniéndole las manos sobre ellos. Y pensé un poco en este texto y ahora con el marco de las conferencias que nos han planteado nuestros conferencistas, pues creo que toma un poquito más de importancia el texto en este sentido y en la interpretación que quiero plantearles a ustedes. Porque el Evangelio de Marcos, por lo menos en esta escena, se nos plantea a nosotros o se nos devela el proyecto de Dios. Mientras que los discípulos intentan alejar a los niños, Jesús desea acercarlos. Él responde con una actitud radicalmente opuesta a la planteada por los discípulos. Esta narrativa
pone en evidencia un problema recurrente tal vez en nuestras comunidades. Y aquí quisiera apelar a lo que nos planteaba el obispo Juan y lo que nos planteaba la hermana Claudia, un poco mirar hacia adentro de las comunidades y de nuestras iglesias locales. La tentación de apropiarse del reino de Dios y establecer barreras de acceso a ese reino de Dios es un poco lo que quiero encontrar en la reflexión de este texto. Los discípulos, en su celo de proteger a Jesús y de mantener un orden, terminan siendo obstáculos en lugar de puentes. Esta actitud refleja una lógica de exclusión y de control, similar a la que los fariseos planteaban en el contexto, que se resisten a la novedad del proyecto de Dios al querer preservarlo bajo las reglas y los filtros humanos. Jesús, sin embargo, denuncia esta lógica excluyente al llamar a los niños y declarar que el reino de Dios les pertenece. No solo reivindica la dignidad y el valor de los más pequeños y los excluidos, sino que también propone un nuevo paradigma. La misión de la iglesia y de toda comunidad creyente no es excluir, sino acoger. No es imponer barreras, sino tender puentes. La actitud de los niños, marcada por la alegría, la confianza y la apertura, contrasta radicalmente con la postura de los discípulos y los fariseos. Los niños no vienen con agendas ocultas, no buscan intereses personales, sino que se acercan con una disposición sincera a recibir, a aprender y a disfrutar de la cercanía de Jesús. Y por lo tanto a disfrutar de algo que Felipe planteaba, de disfrutar la vida y la vida abundante. En un mundo como el nuestro y en una región de América como la nuestra, marcada por el individualismo y la fragilidad de los vínculos, según lo plantea Zygmunt Bauman, esta escena desafía fuertemente nuestras lógicas contemporáneas. Hoy, por ejemplo, las relaciones humanas están marcadas por la temporalidad, el uso instrumental de las personas y una profunda desconfianza. Por lo menos eso es lo que plantean algunos filósofos y filósofas como Martha Nussbaum, por ejemplo, que al hablar del contexto político y, de y lo social, nos habla del miedo, del asco y del contexto se describe con unos sentimientos que impiden el acercamiento genuino al otro, generalizando barreras invisibles pero poderosas. Nos cuesta acoger al otro sin prejuicios, de utilidad. Y en este contexto, la actitud de los niños se presenta como una ingenuidad, no se presenta como una ingenuidad, perdón, sino como una profunda sabiduría. La capacidad de acercarse al otro sin expectativas de ganancia, con la alegría de compartir y de recibir sin reservas. En este sentido, creo que el texto nos invita, o Jesús, a partir de este texto, nos invita a adoptar una actitud en nuestra vida cotidiana y en nuestras comunidades. A recibir el reino de Dios como un niño no es un llamado a la inmadurez, sino a la autenticidad, a la sencillez y a la apertura radical al otro y al proyecto de Dios. Es rechazar la lógica que se plantea hoy en la sociedad, que es una lógica del mérito y de la competencia, y optar por otra lógica, una lógica desde Jesús, una lógica del don y de la gratuidad. Esto implica para la iglesia y para cada uno de nosotros y de nosotras una tarea urgente de desinstalar de nuestra perspectiva y de nuestros esquemas mentales las lógicas de poder y de control y volver a ser una comunidad de acogida, donde nadie se sienta indigno o impedido de acercarse al brazo acogedor del Dios de la vida. En un mundo donde el miedo y la sospecha generan muros, la comunidad cristiana está llamada a ser un espacio de confianza, de acogida, de comunión. Esto no solo se logra con los discursos y programas pastorales, sino que se logra encarnando, como bien lo planteaban ahora, en cada gesto cotidiano esa apertura al otro, esa disposición de acoger y de valorar al diferente. En este sentido, la fragilidad de los vínculos puede convertirse en una oportunidad
Donde el mundo ve amenaza, la fe ve posibilidades de encuentro. Donde el mundo ve riesgo, la fe ve una ocasión para el amor. El desafío es grande para una América como la nuestra. Implica renunciar al control, abrirse a lo nuevo y dejarse sorprender por el otro, tal como Jesús se dejó sorprender por esos niños que con su sencillez nos mostraron el verdadero rostro del reino de Dios. Y quisiera terminar esta reflexión planteando una revisión que debemos hacer nosotros. Hay una filósofa española, Adela Cortina, que plantea un poco que todas estas circunstancias de exclusión están marcadas por algo que ella acuña como la aporofobia. Y allí tendría que mirar la iglesia si en este planteamiento de misión en una América Latina como la nuestra, también nuestras comunidades están en ese riesgo de encarnar esa aporofobia. Creo que aquí hay un llamado desde un texto como este, que a veces se utiliza para hablar de la inclusión de los niños, y mirarlo de una manera simbólica de cómo nosotros como iglesia podemos plantearnos el acercamiento al otro y dejarnos sorprender por el otro para que esa sencillez pueda mostrar el reino de Dios aquí y ahora. Que el Dios de la vida nos ayude a nosotros y a nosotras para plantearnos un poco eh, estas prácticas desde nuestras comunidades. Que el Dios de la vida nos dé la sabiduría y que ilumine el caminar para que nosotros y nosotras en América Latina podamos asumir estos riesgos de acoger al otro, aunque las lógicas del mundo y de esta sociedad estén planteadas desde otras orillas. Que el Dios de la vida nos ayude a juntos caminar. No sé si va a terminar con una oración, pero yo quiero invitarles para que juntos y juntas podamos acercarnos a ese Dios de la vida y decirles, Señor, aquí está este puñado de hombres y mujeres que ha decidido caminar para pensarse esta realidad en América Latina, Señor, para saber cómo tenemos que afrontar los desafíos que hoy nos plantea el contexto. Hemos escuchado la reflexión de cómo está nuestro contexto, de las realidades que vivimos, de los retos que tenemos, y te pedimos que nos ilumines en el caminar de cada una de nuestras comunidades, para que allí podamos plantear la realidad concreta del reino de Dios aquí y ahora. Que podamos tener tu sabiduría, esa sabiduría de acoger al diferente, al que piensa diferente, al que es excluido porque no se asume con las lógicas de este mundo, y que desde allí nuestras comunidades puedan brindar esa acogida para que se pueda vivir la vida digna, plena, como lo planteas tú, Señor, en el reino tuyo. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, obispo. Muchas gracias a cada uno, cada una de los que pudieron participar. Sigamos en contacto. Seguramente con la bendición del Señor acompañándonos en todo momento. Amén, que así sea y gracias a todos. Amém. Gracias. Muchas Eu vou gracias por las ponencias, fueron muy interesantes.